Uneptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Nueve meses después, DCP comunica rechazo de reponer los 2/3 en el Senado. El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró improcedente el recurso interpuesto por senadores y diputados de Creemos para reponer los 2/3 para la aprobación de normas y actividades en al menos 11 temas en el Senado. Lima aclara que Mesa tenía un año para acogerse a la amnistía de Morales. La Comunidad Ciudadana respondió que la amnistía es una figura constitucional que no está condicionada a ningún trámite ni administrativo ni judicial. El gobierno asegura que demostrará a la CIDH que Áñez tiene trato adecuado y su salud no corre riesgo. El viceministro de Régimen Interior aseguró que se presentarán todos los documentos, estudios médicos e informes de la salud de la exmandataria Yanine Áñez para desvirtuar que su vida corre riesgo. Arce impulsa industria farmacéutica con medicina tradicional como materia prima. Hay mucho conocimiento de medicina tradicional que nosotros queremos ya industrializarlo. Queremos patentar antes que otros empiecen a llevárselo, manifestó el presidente. Y Teleférico anuncia reducción del 10% de su personal y pide rebaja de tarifa de electricidad. Según datos oficiales, en 2020 la cantidad de pasajeros en La Paz y el Alto cayó el año pasado en 58%. Teleférico turístico de Oruro en 51%. Sus ingresos se contrajeron en un 55%. Vecinos piden desalojar la casa donde asesinaron a Anakin y acusan a la familia de Luz. Las paredes de la fachada de la vivienda han sido vandalizadas por las personas que, motivadas por la indignación, reclaman contra los familiares de la acusada para que no permanezcan habitando esa zona, argumentando que quieren garantizar la seguridad. Aski lo kipanay hira kuya kana kama ikutin peruntas niya na kalwana yati una kampi kutang kasi na wala skill kumane kampi yati una kunya kiptanyo kamari kamao may ikutin pi makipanyani kuni kampi kalin cho ni kahuti marikasana kamari kang kahamari kana kansa takpacho kuya yati una kunya kiptaseno kamari kamao may ikutin pi kalwana katanyani kuni kamti yati una kasariya si kayang kahamari kana kana takpacha ukay yati una kampi chikta tayo kamatas kini kam yati una ka mayata unya kiptayataki. Kaisa kabulang kaha margana ha ahuganos markachine kaha okta sune kampi chikan chipraki yamakisa warmina kaw hilpacha kuruna kana okta sune kampi chikan chasuwe apre mai prewas kia kawune utkanya po kamar kutiri chilya une kansa chikan jasinya pakincho nek tokino kamatas kia kawuna ka warmina kataki utkanya pataki.
Alemania angaha margansi Angela Merkel markel peri hakuru negara hachiken ya serakiwa usit asine kaukane gantiu campesa no alta única hunyan chaso ahí inundaciones no alta única kuya tapatu campesa mtiwas que jame na kauna kunka injeño kamaraki yanap tane campi chiken injeño takpacha kawan walta winkiru kamaraki halaski mukicho winkiri wila kasta nakaro. Angela Merkel visita las zonas afectadas por las inundaciones. La canciller alemana ha estado este viernes en el oeste del país tras el desastre de julio y en el mismo mes en el que van a tener lugar las elecciones de las que saldrá su sustituto. Desde que en julio el partido de la canciller pusiera en el centro de la agenda política la lucha contra el cambio climático, el candidato democristiano Armin Laschet no ha dejado de perder apoyos. Cuando uno está aquí se hace una pequeña idea del miedo mortal que tuvieron muchas personas la noche de las inundaciones, teniendo que esperar encima o debajo de sus tejados. Solo podemos intuirlo y por eso tenemos el deber de ayudar en lo que podamos. Las lluvias torrenciales se llevaron por delante la vida de 181 personas. Las cámaras pillaron entonces a Laschet bromeando con los funcionarios cuando el presidente del país pronunciaba un discurso. Ha tenido además declaraciones contradictorias en cuanto a la necesidad de impulsar políticas contra el calentamiento global que el 80% de los alemanes consideran necesarias para mitigarlo. Ugampi yati unaka unyakip taki puninyan yang kah Amerikana kata kaisa iti yang kah Amerikana hau chispaya si hutiri urunakan walta unaka mangka indokita ni 40% marca China kayu kampi sakan walta unaka chikan chip chispa sa sino Organización de Naciones Unidas usakine kahiyati apre hayu kamata kanaski ukicha unaka unyanchasinya. Naciones Unidas prosigue enviando ayuda humanitaria a Haití tras el terremoto del pasado 14 de agosto que mató a más de 2.200 personas y hirió a más de 12.000. En un país aún en proceso de recuperación por el asesinato de su presidente a principios de julio, 4,4 millones de haitianos, el 40% de la población, sufre inseguridad alimentaria. Más de 1 millón necesita ayuda urgente. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kaisa Hospital de Clínicas Colyutana, Colyurina Kanu Campesa, Octasewine Campi, Chicanchi Patapato, Kumaraki, Mangat, Mutuñampi, Saharu Patapatja, Gobernador Margui Perej Mairakiwa, Aske, Colyawina Campi, Colyurina Cana, Chicanchasti Pañapa, Kuneimano Kichawina Cananugas, Kitakamo, Octasewine Cama, Kipaño, Kamaraki, and Waltawine Campi, Chicanchasiña, Akahu Campiuñan Cachani, Marcachirina Carlos, sino Akamata Capiaquinchereja Mairaki. Ayer nos enteramos que entraron en huelga de hambre, pero nosotros estamos haciendo caso a la población
queremos el cambio del director del hospital de clínicas y lo hemos hecho. Y ahora estos médicos tienen un grupo, ¿no?, que han trabajado desde años y no quieren cambiar, no quieren la renovación, quieren que la gente esté haciendo las filas desde 3 de la mañana, 2 de la mañana, eso no quieren ellos. Yo quisiera saber si los médicos están a favor de la población o están a favor de ellos, ¿no? Yo les diría que se capaciten a los médicos, que dejen trabajar al nuevo director, que quiera hacer un cambio en la salud, y yo les diría eso. Nosotros estamos viendo, ¿no?, estamos analizando si están cumpliendo su horario de trabajo, porque de verdad queremos un cambio, porque los médicos especialistas ya ganan más de 20.000 bolivianos, y solamente por atender 3 fichitas, 3 pacientes, nosotros queremos por lo menos que atiendan 15 personas por día, eso es lo que queremos. Aldupata margana hamta phalikiu gampi sa vacunación no kapokaweja utata esnya bukatakiwa brigadas móviles sulega hunyinchata ni waliwo kisiri utakpa chamar kachini ka vacuna sukuna katuka phanya pa ukamat usuna camp no sunto phanya ka patak sa sino kamata pakinchi ka hayati aphalaki. Se está iniciando con la nueva estrategia que son las brigadas de vacunación casa por casa. Esta estrategia tiene la finalidad de llegar a cada uno de nuestros habitantes del municipio del Alto a sus casas, de acuerdo a la instructiva y a la iniciativa que nos ha dado nuestra señora alcaldesa Eva Copa. Bueno, de acuerdo al cronograma que tenemos, se está empezando porque estas brigadas están prácticamente acopladas a lo que se ha lanzado la anterior semana, es los puntos móviles de vacunación que están apoyados en los buses municipales. Entonces, de acuerdo a ese cronograma donde se encuentran las ferias, se va a ir haciendo las vacunas en el área de influencia de Rastillazo. Sí, evidentemente en el Alto se le atribuye un porcentaje de vacunación bastante pequeño. Estamos hablando de un cercano a un 40%. A esto hay que aumentar el 6%, casi 7% de vacunación que tenemos con la Johnson & Johnson, pero sin embargo el porcentaje ha ido subiendo de tal forma de que en estos momentos estamos ya a 20 puntos de lo que se había establecido al inicio de la campaña de vacunación. Ugampi COVID-19 usut palkas dinaja gobernador Margil Breham tarakiwa cumbres municipales uteña katanta chawuni kan hunya kipataniw si kuniham sagan na kataru y da kawuni kas pokan jasis pasapakata municipio Toquena ukamata markachina kajas kinihama kollawuna kam chikenchinja hani usuna campi usunta phayina kapataki. Ya las vacunas como del CEDES, la gobernación hemos instruido. Las vacunas están disponibles en todos los centros de salud a nivel de las 20 provincias. El problema es que no quieren vacunarse la población de la campo, de la área rural, pero mediante esas ferias de salud vamos a tratar de informarles que la vacunación y también la mala información de esa gente que ha tratado mal, ¿no? Ha dicho que están muriendo, que están como imán, toda esa mala información a la gente, pero se ve que la primera dosis de las vacunaciones no ha pasado nada, nadie está muriendo y por lo cual la vacuna está garantizada para toda la población. No, nosotros estamos hablando con cada alcalde, estamos hablando para que ellos influyan, ¿no? Porque ellos están cerca de las organizaciones sociales y conversen, que les dé como seminarios sobre salud. Y a veces el alcalde está un poco descuidado, ¿no?, en ese aspecto, pero en este cumbre se está tratando todo eso. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Iti unigambi serende kibuniyani kaisa alto milioni tokin hawasita tua alpaca kumana kalwo yunakaru pampano manganta wayap sa sino paspa komunarios mereka chini kahiyatiap kima yip hop akin chini nakarwas kini kama yanap tanaka kung kiches nyap kumagdak pache kan walta unika mapita tukus kinyapo kumata nyang kachaw unika kanuk ampi ut kinyapataki. Hubiera dado 4, 3 camélidos más hermanos, pero lastimosamente están muertos y es el dolor de la comunidad Alto Millón. 5 crías más, uno de ellos, su cría de ellos, sus fetos. Nosotros estamos muy adoloridos por esta pérdida que hemos tenido, hermanos periodistas. Que lo vea la población alteña, no simplemente ellos, departamental, nacional, de una vez por todas que se haga la verificación total de la ley 700, que simplemente habla de todos los perros. No puede ser, tiene que haber también una ley de igual manera para nuestros ganados. Es verdad, hermano, en esta mañana nosotros muy preocupados y estamos en estado de emergencia, ya que la madrugada del día jueves ha atacado una jauría de perros al sector de Cabaldía y en esto tenemos 9 alpacas muertas y también 11 llamas muertas. En total son 20, hermano. Por el momento, porque están todavía en los cerros algunos y hemos traído el día de hoy una mitad acá al Consejo Municipal y otra mitad tiene que ir a lo que es Hachauta. Ya el día lunes también hemos estado de emergencia de igual manera, esto con la familia Limachi, en donde la empresa Colina y las autoridades correspondientes se han comprometido a resarcir. Hasta el momento no hay nada y es la molestia de parte de la comunidad Alto Millón y estamos en emergencia. Ugampiyo te unika saria si alto pata market bajo campisa concejal huru ya marca irpiri karincherekiwa y chekamahaniwa askinihamri naka unika kunginjaskitiwa kaisa seguridad ciudadana naka itokinu campisa wa kutiwa kalka unika katokal kungancha suwahi pas pekinjini karus kamaraki chekamahaniwa kamsapkisa wali kan walta unika waltu pata markanuthi ukatoket khaniwa kamsapkis pekinjini karsasinwa kamata yatiaraki. De la Comisión Técnica y Desconcentración, nosotros nos adherimos al dolor que siente la familia de este joven universitario de la Universidad Pública del Alto que hasta lastimosamente ha fallecido debido a la inseguridad ciudadana que existe en la ciudad del Alto. También una señorita, ¿no?, que al caminar por el sector de acá el edificio Yimani ha sido interceptada, violada de manera grupal. Estos dos hechos nos hacen ver que lamentablemente en la ciudad del Alto el tema de inseguridad ciudadana ha crecido alarmantemente. En diferentes zonas de la ciudad del Alto no existe seguridad ciudadana por muchos temas. Primero, la falta de cámaras de seguridad. Debo manifestar que las cámaras de seguridad en un gran porcentaje no siguen funcionando. Hemos hecho todas las acciones para que estas funcionen, pero lastimosamente no funcionan. El tema también de los módulos policiales, muchos de ellos en el 2019 se han cerrado. Se ha quemado la FELCB, se ha quemado lo que es también tránsito, muchos efectivos han sido replegados, por lo tanto se han perdido efectivos policiales del Alto. Hemos pedido que nuevamente estos policías vuelvan a trabajar en estos retenes, en estos EPIs de nuestra ciudad. También hemos mandado una serie de cartas al gobierno municipal del Alto denunciando estos hechos de inseguridad.
Este unegampi makipakipuniani maestroga kaisa distrito 14 toquen haut janiwa así forestación acá toquen ha reforestación campisa amtapjewa ni apus y pataka his arbolitos kanaka airuntañas apakata unidades educativas toquinacana ukamatas kinihama wakichawina kunka inchiasinu campis kunham tiutjana mayuine kahmarkachine katukama kama pakatan sirwa pas papekinchiri pas kamata yatiarki. El día lunes en el distrito municipal número 14 vamos a abarcar con la reforestación en las avenidas, en las calles y también en las áreas verdes, a la segunda demanda de cada urbanización y también la forestación en las unidades educativas, ¿no? Entonces vamos a abarcar con 400 arbolitos mediante las urbanizaciones y las unidades educativas. Nosotros ya contamos, en el distrito 14 contamos con un vivero. Es lo más importante, que la alcaldesa ya tiene su conocimiento, entonces, y también vamos a coordinar con los demás distritos. Ya tenemos una demanda con el distrito 6, que han solicitado 200 arbolitos y también se va a entregarse a la otra semana. Se está realizando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la demanda y solicitud de los vecinos. Sin embargo, tenemos proyecciones más o menos de llegar a una entrega de 1000 arbolitos. Entonces, lo que se les solicita a los vecinos es que hagan un hoyo de 40 por 40 y profundidad 40 centímetros también para plantar los arbolitos y su debido protector para cuidarlos, ¿no es cierto?, de animales o incluso de niños, ¿no es cierto?, que por travesuras puedan arrancarlos. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kamatu may kutin pekalwana, jikin suheta ni atu ni kampi la kuya kanak mo akipala ha. Luz pagat aquí puninyan y tobulile kati pekinjam kaisa. Y se naklut ni kampi sa paltano diseños y creaciones Nérida Ideas uksangi ginakato panakarua hayal alakta no walisuma y sinaklut aphatapata kikasta eventos sociales puncha unikatak tok unikatak kamarak kuna imana panichu unikatakisa ayuka malikamawa ispagat no walisuma y sinakalut aphatapata kasumo nyincho unakani kamalaka walisuma samina kani samitata al asip khasma kaisa zona cementerio general tokani khatasip kharaki kaukandi khatas cementerio ayukata kunyikatasina janna kirak apharakitamo akau kichau sutip khasara paduka ayuka malikamawa hila kuyakan tak pacha kunyenchu unikampi may kutin pa kau kichau khara tuk dewa hitani.
9 meses después, DCP comunica rechazo de reponer los 2/3 en el Senado. El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró improcedente el recurso interpuesto por senadores y diputados de Creemos para reponer los 2/3 para la aprobación de normas y actividades en al menos 11 temas en el Senado. Lima aclara que Mesa tenía un año para acogerse a la amnistía de Morales. La Comunidad Ciudadana respondió que la amnistía es una figura constitucional que no está condicionada a ningún trámite ni administrativo ni judicial. El gobierno asegura que demostrará a la CIDH que Áñez tiene trato adecuado y su salud no corre riesgo. El viceministro de Régimen Interior aseguró que se presentarán todos los documentos, estudios médicos e informes de la salud de la exmandataria Yanine Áñez para desvirtuar que su vida corre riesgo. Arce impulsa industria farmacéutica con medicina tradicional como materia prima. Hay mucho conocimiento de medicina tradicional que nosotros queremos ya industrializarlo. Queremos patentar antes que otros empiecen a llevárselo, manifestó el presidente. Y Teleférico anuncia reducción del 10% de su personal y pide rebaja de tarifa de electricidad. Según datos oficiales, en 2020 la cantidad de pasajeros en La Paz y el Alto cayó el año pasado en 58%, Teleférico Turístico de Oruro en 51%, sus ingresos se contrajeron en un 55%. Vecinos piden desalojar la casa donde asesinaron a Anakin y acusan a la familia de Luz. Las paredes de la fachada de la vivienda han sido vandalizadas por las personas que, motivadas por la indignación, reclaman contra los familiares de la acusada para que no permanezcan habitando esa zona, argumentando que quieren garantizar la seguridad. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.